Hola, ¿qué tal? El día de hoy trabajamos con la herramienta Pluma. Para empezar a trabajar voy a crear un nuevo espacio de trabajo. Voy a ir al menú Archivo, voy a crear Nuevo y para nuestro primer ejemplo voy a utilizar las medidas de ancho 1200 y de altura 400 píxeles. En resolución le voy a poner 96 píxeles por pulgada, que serían suficientes para trabajar con imágenes digitales. En este caso lo vamos a trabajar para web, ¿no? Color RGB y le pongo crear. Listo, tengo mi espacio de trabajo y aquí voy a empezar a hacer unos trazados utilizando la herramienta Pluma. Esta se encuentra al lado izquierdo. Ya tengo mi barra de herramientas, está encima de la herramienta de texto. Ya para seleccionarla solamente hago un clic. Ya. Y puedo generar trazados. Es decir, si yo hago un clic aquí, tengo un marcador que vendría a ser como un cuadradito, y si hago otro clic hacia otra parte, se ha generado un trazado. Pero ten en cuenta que la herramienta sigue activada, quiere decir que está funcionando. Fíjate, aquí tengo un marcador y aquí tengo otro marcador. Si yo deseo generar otro marcador dentro de este trayecto, podría hacerle un clic al medio y si te fijas, solamente estoy poniendo el puntero, se está creando otro cuadradito que me indica que voy a crear otro marcador y al lado del icono hay un signo más. Le hago un clic y se ha creado. También lo puedo eliminar simplemente poniendo la misma punta sobre el marcador y presionando clic, ya que debajo del icono se ha puesto menos, ¿no? Ya, pero recuerda que esta herramienta sigue activada, ¿no? Sigo haciendo clics y se va formando quizás una figura que podría tener de esa manera, ¿ya? Una vez que ya he creado la selección, o bueno, ya he creado la forma, en la parte superior ha cambiado, ¿eh? Ahora tengo trazado, tengo marca, selección, máscara y forma. Puedo elegir cualquiera de las tres, voy a elegir el primero y se crearía una selección. ¿Ve? Fíjate, todas esas líneas discontinuas hacen que se haya creado una selección. Voy a poner paso atrás y elegir la opción que diga máscara, ¿no? Es como si se ha creado como un tipo de máscara de recorte, ¿no? Control Z, voy a ir atrás y voy a generar forma, ¿no? Bueno, en realidad es en la parte que más se usa esto, ¿no? Para generar formas, siluetas, etc. Ya más adelante vamos a verlo. Si nosotros ya tenemos creada la forma, recuerda que había aplastado aquí en este botón, lo voy a deshacer. Tengo el trazado y quiero que se convierta en una forma, le hago un clic acá. ¿Ve? Una vez que ya está convertida en forma, ya lo voy a poder trabajar a este lado. Si yo utilizo mi herramienta mover, la voy a poder desplazar de un lugar a otro, ¿no? Porque ya es una forma, ya no es un trazado, ¿no? Pero la ventaja de utilizar trazados es que esta forma yo la puedo modificar. ¿Cómo así? Si yo regreso a la herramienta Pluma, fíjate que los marcadores han quedado activados. Y si yo quiero mover cualquiera de estos marcadores que tengo acá, no le debería hacer un clic. Si yo le hago un clic, fíjate que está poniéndose debajo del icono el signo menos. Si yo le hago un clic ahí, desaparece, ¿no? Control Z. Si yo quiero mover estos marcadores, voy a trabajar con la tecla Control, ¿ya? Si yo mantengo presionada la tecla Control, ahí sí voy a poder mover, ¿ve? Pero tengo que hacerle un clic hacia el cuadradito que yo, o hacia el marcador que necesito. Es decir, este marcador está completamente azul y los demás no están azules, o sea, no están rellenados. Si yo solamente selecciono este, voy a poder moverlo, ¿ya? Cualquiera de ellos, ¿ve? Se va a poder mover independientemente. Otra forma de hacerlo: debajo de la herramienta Pluma está texto y más abajo tengo un cursor, el clásico cursor del mouse que dice herramienta selección directa, que esta me permite modificar todos estos puntos
del trazado, ¿no? Le voy a dar un clic acá y se va a desplegar dos herramientas. Una que dice la herramienta de selección de trazado, ¿ya? Que podría mover toda la forma, y la otra que dice herramienta de selección directa, justamente para mover los puntos. Pero a diferencia de lo anterior, yo puedo seleccionar dos puntos a la vez, o tres, o cuatro, de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Es decir, puedo modificar su trayecto ya, pero por medio de los marcadores. Esa es la idea. Teniendo dos marcadores seleccionados, los dos se pueden mover a la vez. Para seleccionar varios objetos, recuerda, debes utilizar la tecla Shift, ¿no? Ahora se están moviendo los tres. Solamente quiero que se muevan, en este caso, solamente estos dos, este y este de acá. También puedo hacerlo de esa manera, ¿ya? Si yo deseo crear una forma adicional, ya esta es una forma y necesito crear otra forma, lo recomendable es crear una nueva capa. Tengo una nueva capa para que esté independiente hacia la otra forma. Vuelvo a utilizar la herramienta pluma y podría ser cualquier tipo de forma, ¿no? En este caso podría ser de esta manera. Una vez que se ha completado la forma, aquí en la parte superior tengo para elegir tres opciones. Estoy trabajando con forma, le hago un clic y ya se crea un relleno. Ahora, si yo quiero cambiar el color del relleno, tendría que ir aquí, ya donde se ha creado una capa con la forma, le doy doble clic y se abre el selector de color, ¿no? Podría quizás ese color, le ponemos OK. Si de repente quiero modificarla, recuerda, tengo que ir a la opción acá abajo, debajo del icono del texto, debo elegir herramienta selección directa, aquí, y podría modificar cada uno de estos puntos sin ningún inconveniente. Voy a dar ahí, ya estoy trabajando ahí, y bueno, en este caso voy a completar con la herramienta pluma, ya que no se ha terminado de cerrar el trayecto. Ya tengo la forma, elijo la opción herramienta selección directa, ya, y basta que yo seleccione cualquiera de estos puntos para poder moverlo, ¿no? Entonces me había quedado acá, le había creado forma, muy bien, listo. Puedo elegir la herramienta selección de trazado, lo muevo hacia un lado, puedo elegir cualquiera de sus puntos acá, ya, para poderlos movilizar. En este caso tendría que utilizar la herramienta selección directa y ahí voy a poder trabajar con cada uno de ellos independientemente. Ya, si yo deseo trabajar con más, solo necesito utilizar la tecla Shift para que pueda seleccionar dos a la vez. Digamos, lo vamos a hacer, vamos a cambiar la forma. Ya, digamos así. Ya, podría ser de esa manera. Ya está. Clic afuera, ya tengo la forma, ¿no? Clic adentro, puedo seguir modificando. Bueno, hay muchas maneras. Digamos, no quiero trabajar con esta forma, simplemente la selecciono y al tacho de basura. Quedaría de esa manera. Lo siguiente, que ahora, como ya vimos que trabajábamos con la herramienta pluma en trazados para hacer formas poligonales, podría ser también formas irregulares, o sea, que puedan tener curvas. Ya para eso ya no voy a trabajar haciendo un clic acá y otro clic, porque eso haría un trazado recto. Ya, para hacer una curva simplemente tendría que hacer un clic y mantenerlo presionado sin soltarlo, arrastrar, ¿no? Hasta generar una forma ondulada. Luego iría hacia el otro lugar y haría lo mismo.
hacia el otro lugar y estaría generando la siguiente onda, ¿no? Haría hacia el otro lugar y estaría generando la siguiente onda. Ya está, ¿ya? Pero recuerda que para poder trabajar bien es recomendable crear una nueva capa, ¿ya? En el caso de que vas a crear una forma, ¿ya? Entonces lo voy a volver a hacer en este caso, pero ya voy a combinarlo entre líneas y curvas, ¿ya? Es decir, aquí voy a crear una línea, ¿ya? Y aquí voy a crear ya directamente una curvatura, ¿ve? Por acá, así, y luego aquí otra vez una línea, pero no me deja. Para que te pueda dejar crear una línea tienes que presionar la tecla Alt. Fíjate que aquí se ha creado estos dos manejadores, aquí al final tienen unos círculos. Por el lado que yo quiera regresar aquí, le voy a presionar la tecla Alt, mantenerla presionada y regresar hasta ese punto. Una vez que he regresado al punto, ya puedo crear la otra línea, ¿eh? ¿Ya? Y una vez que la he creado, otra vez ya podría hacer la curva. Ya tengamos en cuenta esto. Bueno, esto parece un poco complicado, pero es cuestión de practicarlo, ¿no? Digamos, creo línea, ¿ya? Luego después de haber creado línea, ya va a ir acá una curva. Ojo, ¿ven? Ahí. Otra vez crearía línea, pero para eso tengo que regresar de aquí hacia el punto donde había finalizado, ¿no? Y ahí recién creo línea, otra vez creo una curvatura. Ya. Regreso, presiono la tecla Alt y mantengo ese punto para regresar hacia acá. Otra vez creo línea, ya, un clic más y creo otra curva. Regreso, presiono Alt, ya, y otra vez otra línea, y así sucesivamente, ¿no? Podría hacer esto. La idea de tener un trazado de esta manera, de forma irregular, combinando curvas, líneas, es quizás para que tú pudieras darle un contorno o una forma. Es decir, ahora que lo tengo todavía no lo he cerrado, no lo he convertido en una forma, tampoco en máscara ni en selección, sino solamente quiero utilizar este trazado. Si yo quiero utilizar este trazado, simplemente lo que voy a hacer es seleccionar o darle un relleno a este trazado. Lo que podría hacer es seleccionar la herramienta pincel, elegir un tamaño 12 por ejemplo, y una vez que estamos acá ya le tendría que dar un clic derecho para seleccionar el tipo de trazado que voy a tener. Por ejemplo, podría rellenar el trazado y podría contornearlo. Le voy a poner la opción contornear y voy a elegir, bueno, ya había elegido el pincel o el pincel, ¿ya? Y había elegido el tamaño, creo, de 12, ¿no? Y le pongo, o 7, y le pongo aceptar y ya lo tengo, ¿no? Tengo contorneado ese trazado. En el caso de que quisiera hacer solamente líneas, ¿no? Trayectos, etcétera. Esa sería una forma. ¿Ya? Voy a darle control Z. De repente, si quisieran hacer algún tipo de forma específica, también lo puedo hacer, ¿no? Por lo general se utiliza, o bueno, yo lo utilizo para siluetear algunas imágenes, ¿ya? A ver, voy a probar, voy a ir ya a los ejemplos, voy a ir al menú archivo, abrir, y voy a digamos este elemento acá. Bueno, a este ya le quitamos el fondo, ¿no? Entonces voy a elegir otro, uno que no tenga fondo, para tener una idea de cómo podríamos siluetearlo, ¿no? A ver, claro, podría ser el avión. Tengo aquí más imágenes. Ya podría ser este de acá. Listo.
Quiere decir que con la herramienta pluma también podría hacer selecciones, ¿no?, al contorno de todo este lado. Pero esto lo voy a hacer para que a manera de práctica se puedan guiar en las curvas que podría haber acá. ¿Ya? Es decir, selecciono la herramienta pluma y como todo aquí no es derechito, entonces tendría que utilizar curvas. Voy a incrementar el tamaño, disminuirlo más o menos para empezar de este lado. Entonces aquí le haría un clic, ¿ya? Y luego en el siguiente va a generar una curva, ¿no? Al siguiente también va a generar otra curva. Y así sucesivamente podría hacerlo con muchas pequeñas curvaturas, ya que esto no está, digamos, derechito, ¿no? Entonces podría ser hasta acá, curva. Ya, si te sale un poco diferente, no hay problema, lo podemos modificar. Entonces iría aquí y luego aquí hasta aquí otro punto. Ya después vamos a ver cómo modificamos todo esto. Ya digamos acá, ¿no? No me está saliendo y se está yendo fuera. Entonces lo que puedo hacer es presionar Alt y regresar hacia este punto. Una vez que he regresado, ahí sí ya tendría la otra forma. Clic acá, clic acá. Después vamos a corregir. Ya está. Aquí podría ser dos curvas. Si aquí ya siento que está mal, control Z y recuerda que puedes volver a este punto. Presionas la tecla Alt y regreso hasta acá. Y cuando sale de aquí va a generar ya otro nuevo trazado, ¿no? De aquí hasta aquí otro nuevo trazado. Demasiado ahí. Listo, y aquí empiezo a trabajar. Aquí ya viene la parte quizás más complicada, ¿no? Porque los trazados son un poco más irregulares. Ahí ya un poco que se me complica la situación. ¿Qué puedo hacer? Regresar con la tecla Alt hacia este punto y de aquí ya hacer una curva o solamente una curva. Ya digamos ahí. Si de repente te falta algo, quieres modificar, recuerda que puedes utilizar la tecla Control para llevar de un lugar a otro estos puntitos. Ya, ahí. Entonces sigo trabajando. Aquí se me fue otra vez, ¿no? Entonces tengo que utilizar la tecla Alt para regresar al punto y luego volver a seleccionar. En este caso lo voy a hacer, lo podría hacer hasta acá, ¿no? Pero no me está dando una forma muy buena que digamos, entonces lo tendría que hacer con dos puntos. Ahí más o menos. Y con la tecla Control modificar este de aquí, meterlo un poco más. Ahí, muy bien, ¿no? Listo. Ahora hacer el siguiente punto acá. Más o menos ahí. La tecla Control para modificar. Puedo modificar por estos también. Iría hasta acá. O sea, aquí van a trabajar tres teclas, Control, Alt y en algunos casos si quiero una línea completamente recta, Shift. Listo, para hacer la curva voy a regresar hasta acá. Listo. Ahora tendría que trabajar hasta acá. Suficiente. Quizás otro punto más para acá. Recuerda que puedo modificar esto con la tecla
control, un poco más, ahí, listo. Voy a continuar, voy a regresar acá, y ya me iría hasta esta parte. Hay que tener mucha paciencia. Puedo modificar esto con la tecla control. Bueno, lo voy a tratar de hacerlo más rápido, ya que ustedes lo podrían hacer con más tranquilidad. Presiono Alt, regreso, ya otra vez. Aquí sería otra pequeña curva y aquí otra curva. Si necesito ubicarme en el tema del tamaño, puedo utilizar el zoom, ¿no? Entonces por acá iría otro más, ya más o menos así. Luego voy a modificarlo. Aquí ya podría ser una línea recta. Aquí una curva. Bueno, lo estoy haciendo lo más rápido posible para poder avanzar un poco. Ya está. Y listo. Ya lo tengo, se podría decir silueteado, ¿no? Una vez que he seleccionado todo el contorno y tengo que modificar algunas partes como aquí, ya podría utilizar el zoom para acercarme un poco más y poder utilizar la tecla control, ¿no? Para modificar esta parte y estos manejadores también, ¿eh? De esta manera hacer que el trabajo quede un poco mejor. ¿Ya? También puedes utilizar la misma herramienta de selección directa, ya, para poder modificar un poco más todo esto, ya digamos ahí. Pero vamos a suponer que ya está bien seleccionado, que no considero, ¿no? Para seleccionar no sé, fotografías, personajes, objetos, etcétera, yo lo haría con las herramientas selección, pero en el caso de siluetearlo, ¿no? Porque necesito la silueta de esta, sí tendría que hacerlo con esta herramienta, ¿no? Una vez que ya tengo el trazado sobre toda la imagen, entonces lo que voy a hacer, vuelvo a la herramienta pluma para que se activen las opciones de acá. Como te decía, ¿no? Puedo generar cualquiera de las tres. Puedo generar selección, ¿ya? Y se ha seleccionado, ¿eh? Puedo generar también una máscara, ¿ya? ¿Ve? Aquí está la máscara, ¿no? Se ha creado la máscara, ¿ya? O puedo generar una forma. Cualquiera de las tres. No habría ningún inconveniente. Entonces también me sirve para esto, ¿no? Pero ten en cuenta que esto se utiliza más para formas. Bueno, en el caso mío, quizás otros lo utilicen para seleccionar, pero ya con el trabajo mismo que han desarrollado ciertas habilidades, ¿no? Pero lo dejamos ahí, lo voy a poner en el tema de selección, ¿no? Aquí radio de desvanecimiento 0, le dejo suavizado para que, bueno, ahí listo, ya está. Podría ser de esa manera, ya, y tenerlo para quizás otro lugar, ¿no? Aquí lo pasé, le voy a dar a control T para hacerlo más pequeño. Ya está. Ya, digamos, ahí está, ¿no?
lo tengo como una capa. Entonces esa es la idea de trabajar con la herramienta forma. La herramienta forma nos va a servir bastante para realizar diferentes tipos de diseños. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya voy a cerrar esto, ya no lo voy a trabajar. Bueno, este es el logo de San Pedro, que al final ustedes van a ver. Más o menos he ido trabajando este tipo de diseño con algunas formas, ¿no? También por acá otro, y también por aquí otro tipo, ¿no? Un tipo de cintas. O sea, todo esto se está trabajando con la herramienta forma. Por ejemplo, para hacer este tipo de cinta, ¿no? He utilizado la herramienta pluma, ¿no? Y es un tipo de forma. ¿Cómo lo hicimos? Pues es muy sencillo. Ya simplemente tenemos que trabajarlo, ya de acuerdo al tamaño donde uno va a ubicarse. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa, y en esta capa es donde voy a trabajar esa forma, ¿no? Podría ser quizás de esta manera. No tiene que ser perfecto, ya que se va a poder modificar. Tengo el trazado, lo pondría a este lado quizás, ya, y de aquí tendría que hacer la otra parte, ¿eh? O una parte que esté encima. Podría ser de esta manera. Recuerda que para trabajar sobre este objeto tengo que convertirlo a forma, ¿no? Una vez que está convertido ya no va a haber ningún inconveniente. Entonces ahí sí ya podría volver a trabajar otro objeto más. Digamos de esa manera. Ya está. Pero decía que es recomendable trabajar en una nueva capa, ¿ya? Entonces, si yo trabajo en una nueva capa, no voy a tener ningún inconveniente. Ya está, digamos de esa manera. Luego lo voy a convertir en forma y le voy a poner otro color para que ya para darte una idea de cómo podría ser, ¿no? Ok, y voy a crear otra capa más, ¿ya? Esto para iniciar. Después, ya cuando empieces a trabajarlo individualmente, ya te vas a dar cuenta que esto es muy sencillo y muy fácil de trabajar, ¿no? Ya está, le pongo forma y ya tiene el mismo color, ¿no? Podría ser quizás una cinta, pero si no te ha quedado bien, recuerda que puedes modificar esto, ¿no? Herramienta de selección directa. Quizás acá. Quizás el otro también, porque la otra forma también lo tenemos acá, ¿ve? Entonces, incrementar su tamaño o guiarnos con el que más o menos se parece, ¿no? Ya para que al menos se parezca. En este caso lo pondríamos un poco a la dirección acá, ¿ya? Y este de aquí es la forma 5. Lo pondríamos así, ¿no? Y si necesitas agregarle un marcador más, también lo puedes hacer, ¿no? ¿Eh? Y una vez que está el marcador ahí, puedes ir acá directamente, o si no, para no estar activando esa herramienta, fácil con la tecla control nada más. Herramienta selección directa, le hago un clic. Bueno, aquí tengo un inconveniente, se ha convertido en curva, entonces tengo que usar la tecla Alt, ¿ya? Y regresar acá, ¿no? Y listo. Ya prácticamente ha vuelto a su estado natural.
Quizás le pueda dar una forma como lo que habíamos visto, ¿no? Pero bueno, la idea es que quede fuera. ¿Ya está? Listo. Ya tendría un tipo de cinta quizás o cualquier tipo de efecto que ustedes podrían considerar en sus encabezados web o quizás algún tipo de diseño sobre quizás redes sociales, ¿no? Recuerda que aquí todas las capas están ordenadas, ¿no? Entonces quiero modificar, no hay ningún problema, puedes hacerlo, ¿no? Para hacerlo un poco más perfecto, en este caso aquí vamos a modificar esto de aquí, ¿no? Para que quede bien exacto y no se esté notando que haya otro encima de él. Ya está. Listo. Aún aquí todavía tenemos un inconveniente. Ya. Ahora sí, ya lo tenemos. Sería más o menos trabajar de esa manera, ¿no? Con diferentes formas. Bien, entonces podríamos ver que también podría trabajar combinando curvas y también combinando líneas utilizando la herramienta pluma, ¿no? Recuerda que este lado donde tengo las capas, ya están cada una de las formas que he ido creando para tener una mayor comodidad, ¿no? Pero también podría ir, fíjate aquí en las pestañas, hay una que dice trazados y me puedo fijar cuáles son los trazados que he ido trabajando. ¿Ya? Entonces voy a volver acá, voy a crear una nueva capa para trabajar otra forma. Utilizo la herramienta pluma y podría trabajar quizás algo ondulado acá. Voy a hacer un clic aquí afuera, colocando un marcador, ¿ya? Y podría crear otro aquí y otro acá. Cerraría toda la forma, ¿ya? Una vez que la he cerrado, necesito hacerle una curvatura por acá y aquí también. Lo que podría hacer es presionar la tecla control, mantenerla presionada y me voy a poner al centro, ya, al centro aquí de este trazo y solamente lo voy a presionar y voy a arrastrar hacia donde yo necesite. Podría ser ahí. ¿Ya? De esa manera. Otra vez pondría el marcador, pongo marcador, presiono control y presiono y arrastro. Estaría creando un tipo de curva acá. Lo voy a hacer nuevamente a este lado. Solamente selecciono una parte, le hago un clic, agrego el nodo y luego presiono la tecla control. Y ya tendría la forma ondulada. Ahora tendría que quizás modificar esto un poco más aquí. Bueno, eso ya de acuerdo a la necesidad de cada uno. Podría ser quizá de esa manera. Así. Ya está. Una vez que ya está mi trazado, entonces tendría que ir acá y seleccionar forma, ¿no? Tengo un color, tengo en esta parte seleccionada la forma, le doy un doble clic. En este caso podría elegir un color diferente, ¿ya? También podrías utilizar un relleno, no hay ningún inconveniente. Ya tendría que ir acá a la opción que dice selección directa. Aquí tengo lo activado para el trazo, que vendría a ser el contorno de la línea, y tengo también para relleno. Si yo le hago un clic acá, puedo elegir los diferentes tipos de relleno que tengo acá, ¿no? Podría ser uno degradado, ¿eh?
y puedo elegir los colores en esta opción aquí abajo. En este primer cuadradito podría elegir un color. Le hago un clic al primer cuadradito y me voy al selector de color. Elijo uno de ellos. Podría ser este para la primera línea. Recuerda que estábamos acá. El primer cuadradito tendría que elegirlo de este color, ¿no? Y el segundo cuadradito a este lado, doble clic, podría elegirlo de otro color. Para no variar los colores le vamos a elegir uno más suave, más o menos así. Quedaría de esta manera, pero todavía puedo mover esto de acá para considerar los colores. Bueno, para que se note le vamos a poner otro color diferente para que se marque un poco más. Así sería, ¿no? Y ahora el ángulo, fíjate que también lo voy a girar para que pueda modificarse, ¿no? Ahí digamos, y voy a decir que esté casi a la mitad. Ya acá tengo más opciones: lineal, radial, ángulo, reflejado, tipo rombo. Bueno, ya puedes elegir cualquiera de ellas, ¿no? El que más te agrade. Lo voy a dejar en lineal. Más o menos de esa manera. Ok, eso sería para el caso de esto, ¿no? Y recuerda que como estamos trabajando sobre capas, quiero que esto vaya al fondo, lo tendría que poner ahí, ¿no? Y así voy a ir trabajando ya con la herramienta pluma, ¿no? ¿Ya? Y así podría ser diferentes formas para flyer, etiquetas, volantes, etcétera, ¿no? Claro, también esto podrías duplicar. Recuerda que esto también se puede duplicar, botón derecho, duplicar capa o control J, ¿no? Como he duplicado aquí, esta forma la tengo seleccionada y la voy a avanzar un poco, estoy avanzando, pero no se nota porque tiene el mismo color. Entonces, para variar eso, le vamos a cambiar el color. Podría ser otro tipo de degradado. Ok, y a este lado vamos a poner de este color. Listo. Ok, ya lo tenemos. Ahora este debería estar debajo del otro, ¿no? Y quedaría de esa manera. De esa forma voy creando diferentes trayectos y formas contorneadas, onduladas, etcétera, ¿no? Utilizando la herramienta pluma. Esta herramienta se utiliza bastante para más que nada siluetear, ¿no? Y crear nuevas formas. Formas así como las que he creado aquí, que podría utilizarla básicamente volantes, en cabeceras web, etcétera. Bien, eso sería todo y dejaré un ejercicio para que ustedes puedan ir trabajando con estas formas. Hasta luego.